Bueno, la idea es presentar el texto de Pozo para ir cerrando y en todo caso trabajar sobre algunas dudas que puedan llegar a quedar de esa bibliografía, así podemos ir avanzando porque esto de que no tengamos clase eh, casi nunca, más que la regla es no tener clases más que la excepción. Bueno, habíamos trabajado con el texto de Pozo, comenzado a trabajar con el texto de Pozo, el capítulo 2, que nos plantea desde el posicionamiento filosófico qué es el conocimiento y las diferentes respuestas que existieron en la filosofía respecto a esta pregunta. Entonces, las preguntas que tenemos que responder de cada perspectiva es qué es el conocimiento, es decir, cómo se le entiende, cuál es la naturaleza del conocimiento, cuál es el origen, es decir, cómo surge el conocimiento y cuáles son los mecanismos que tiene cada sujeto, cada persona para aprenderlo. La primera que veíamos, que lo empezamos a trabajar en clase, es esta de el racionalismo, que nos habla de de este posicionamiento que desarrolla Platón, donde plantea que en sí no habría un aprendizaje de cosas nuevas, ya que existirían de forma innata las ideas puras a las cuales deberíamos acceder a través de la reflexión y el razonamiento. El verdadero conocimiento no es aquel que nos provee los sentidos, sino aquel al cual llegamos a través de la reflexión, ignorando eh, estas sensaciones que luego el empirismo va a ser las que ponga en primer lugar, ¿no? Entonces, algo de esto habíamos trabajado. En el texto menciona ciertas teorías que tienen un origen racionalista porque plantean ciertos aspectos innatos, ¿no? O preformistas, es decir, algo que existe, una preforma antes que haya una forma. Por ejemplo, el lenguaje, previo a que se desarrolle el lenguaje, hay una estructura formada que es la que va a dar la posibilidad del desarrollo de las diferentes lenguas, de acuerdo a la experiencia que tenga el sujeto con la lengua materna. Y lo sitúa Freud también, porque Freud, cuando nos habla de ciertos aspectos del ser humano, los plantea como constitucionales, es decir, como algo que es propio del ser humano, de la especie humana. Por ejemplo, nos habla de los diferentes estadios de la pulsión, que eso lo vamos a ver más adelante, como algo que está preconfigurado. Después el sujeto lo va a ir atravesando y tendrá que encontrarse con la propia experiencia y los diferentes avatares y contingencias que tenga que enfrentar a lo largo de su desarrollo psicosexual, pero ese pase a través de las diferentes etapas estaría preconfigurado, ¿no? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica. Yo se los menciono porque tal vez lo hayan escuchado y esto les permita como entender este aspecto innato o constitutivo del sujeto independientemente de la experiencia. Luego, el que nosotros no alcanzamos a hablar mucho en la clase es los desarrollos que realiza Aristóteles. Fíjense que les puse, esto es unas filminas viejas, pero bueno, están las fechas de nacimiento y de muerte tanto de Platón como de Aristóteles que hablábamos en la clase que yo no recordaba bien, pero fíjense lo antiguo, digamos, de estas raíces
de las teorías que actualmente encontramos en el aprendizaje. Respecto al empirismo, lo que nos va a decir Pozo es que tiene como base la asociación. Digamos, el mecanismo fundamental que plantea el empirismo para conocer es la asociación. Se hace a través de los sentidos, ¿no? A través de la experiencia que el sujeto tiene con sus sentidos, obtiene las sensaciones, las imágenes que van a asociarse y formar las ideas. Pero el mecanismo fundamental es la asociación. Y la asociación, como mecanismo de aprendizaje, es algo que ha persistido desde los planteos empiristas de Aristóteles en el 300 y pico antes de Cristo hasta la actualidad, no solo en el conductismo, que veíamos este ejemplo, hablábamos sobre cómo el conductismo es una teoría empirista. El conductismo plantea que el sujeto nace como una tabula rasa, ¿no? Y lo que va a asociar entre sí para construir su psiquis o su forma de su psicología va a ser la asociación entre estímulo y respuesta, porque lo que analiza el conductismo son las conductas, entonces lo observable es la respuesta, lo que el sujeto emite como respuesta frente a un estímulo. Estos tipos de respuestas son conductuales, no son emociones, no son ideas, no son pensamientos, sino que son conductas que se ven plasmadas objetivamente de alguna forma. Por lo tanto, este mecanismo asociativo que toma el conductismo para explicar cómo se produce ese enlace entre el estímulo y la respuesta es algo que va a persistir. No tanto los aspectos conductuales, porque en algún momento el conductismo comienza a desarrollarse en 1920 con Watts. Luego aparece Skinner, que nos hablaba de no solo del asociacionismo conductual, sino de los refuerzos como aquellos que permitían producir ese enlace, esa asociación entre los estímulos y las respuestas, sino también perdón, me perdí. Bueno, le estaba diciendo que la asociación, esto que plantea el conductismo, ahí voy, de nuevo, perdón, el conductismo nos habla de los mecanismos asociativos en 1920, pero para 1950 el conductismo había entrado en crisis. Era una teoría poco sustentable, con poca efectividad para dar respuesta a las problemáticas, para plantear resoluciones desde el campo de la educación como desde el campo de la salud. Por lo tanto, emerge en ese momento una nueva corriente que es la psicología cognitiva, que por este término cognición lo que quiere recuperar es la mente, ¿no? Traer a la psicología otra vez la mente como objeto para ser estudiado. Pero no abandona la perspectiva asociacionista. Es decir, aún hoy existen dentro de esta corriente que es la psicología cognitiva algunas perspectivas asociacionistas. ¿Cuáles son las características de pensar el asociacionismo como el mecanismo del aprendizaje? Una es que uno copia la realidad tal cual, es la teoría de la copia. Como uno es una tabula rasa, cuando yo me presento frente a una realidad, lo que hago es asimilarla tal cual es, ¿no? No produzco ninguna modificación sobre esa realidad. Por lo tanto, hay copia, hay reproducción de esa realidad tal cual. No es que, como vamos a ver luego con el constructivismo, que uno tiene un esquema previo y en función de ese esquema previo interpreta esa realidad y observa algo distinto que lo que puede observar otro con otros esquemas de conocimiento. Entonces,
Yo a esta teoría de la copia también es decir, responde a este principio que es parte del asociacionismo, que es la correspondencia. Correspondencia entre pensamiento, cognición, conocimiento y realidad. Esa es la correspondencia. Es lo mismo lo que yo sé de la realidad que lo que observo de la realidad. Entonces, es igualarnos en este punto de que independientemente de los conocimientos que tengamos, de los conocimientos previos, cuando yo me enfrento a una situación, la veo tal cual es, ¿no? La conozco tal cual es. El otro principio, que es el de equipotencialidad, nos remite a que cuando yo tengo que adquirir un conocimiento, ya sea simple, como puede ser andar en bicicleta o ordenar palitos de mayor a menor, o si yo tengo que realizar un aprendizaje del ajedrez, que es mucho más complejo, los mecanismos son exactamente lo mismo, iguales, ¿no? Ese es el principio de equipotencialidad. X viene de igual, es decir, para todos tipos de conocimientos, el mecanismo de aprendizaje siempre va a ser el asociativo. ¿Qué nos decía Pozo, que lo vimos en ese apartado que vimos en la primera clase? Es que la cultura se ha ido desarrollando de una forma tan significativa que considerar que un único mecanismo de aprendizaje es válido para adquirir cualquier tipo de conocimiento en cualquier contexto, bajo cualquier circunstancia, es una falacia, es un error, ¿no? Porque es reducir una complejidad a cuestiones elementales o básicas. Quiero volver al texto para ver si encuentro dónde hacía referencia a este punto justamente, pero bueno, no lo voy a encontrar en este momento. Y no quiero hacerle el video tan largo para que no se les haga muy denso, en todo caso sí, si es muy complejo. Repiten algunas partes. Considerando también, digamos, que porque esta cuestión de la equipotencialidad al mismo tiempo nos equipara a los restos de los animales, ¿no? Como con limitaciones en el aprendizaje, pero el mecanismo de aprendizaje que hablábamos del adiestramiento, que es esa asociación entre estímulo y respuesta que se logra con algunos animales que se pueden adiestrar, esa forma de aprendizaje sería equiparable o la misma que nosotros utilizamos para aprender. Y algo que plantea Pozo es que no solo ha evolucionado el ser humano como especie a lo largo de la historia de la humanidad, eh, sino que también se ha ido modificando la cultura y por lo tanto, como planteaba el capítulo anterior, el aprendizaje no puede pensarse del mismo modo cuando este estaba centrado en una única autoridad, cuando había la colección de esos conocimientos estaban en textos, en libros, estaban en un espacio delimitado. Entonces, era posible considerar que a través de la memorización uno podría lograr conocimiento. Hoy en día sabemos que si yo hoy memorizo un montón de cuestiones, después esos aspectos se vuelven insuficientes para explicar otras teorías o cambios que se dan en la cultura, o incluso algo que aprendo a utilizar ahora, luego se deja de utilizar porque pasa a ser obsoleto, ¿no? Por ejemplo, un celular. Cuando aparecieron los celulares, había que aprender a usar celulares eh, que tenían una cantidad de posibilidades, ¿no? Enviar mensajes de texto, hacer llamadas, poner la alarma. Eran las posibilidades que nos daban un celular allá por el 2000, 2000 y corto.
luego eso se modificó, entonces claramente uno no puede pensar que es la memorización y la repetición son las estrategias que nos van a servir para aprender y para sostener, digamos, para adaptarnos a este cambio vertiginoso que todo el tiempo se está dando sobre los conocimientos, sobre las tecnologías. En otro videíto les voy a, ahora que o lo pego o se los envío por separado, hablamos de la filmina que nos sigue, que es la del constructivismo, eh, sobre esta filmina, y repasamos las últimas reflexiones que hace Pozo en este videíto.